Los altos muros de los patios de las prisiones no solo retienen a los delincuentes, también ocultan al público los oscuros impulsos de los guardias, y en este vídeo desvelaré algunos de esos secretos. De guardias que participaron en actos íntimos con reclusos y dejaron un rastro de pruebas. A guardias que se emborracharon de poder y cometieron actos de crueldad sin sentido. Estos guardias se aprovecharon de las vidas puestas a su cuidado, sin saber que estaban siendo vigilados en todo momento. Ahora, la verdad ha salido a la luz. Comencemos con el guardia que fue atrapado introduciendo contrabando en la prisión, algo de lo que nunca se debería haber oído hablar: Nyesha Davis. En el centro penitenciario Elaine Hunt, Nyesha Davis, una guardia cuyo trabajo consistía en garantizar la seguridad de la institución, comenzó su turno sin saber que sería el último que llevaría de uniforme. El centro, conocido por sus estrictos protocolos y medidas de seguridad, con cada miembro del personal desempeñando un papel en el mantenimiento del orden. Davis no era una excepción. Se esperaba de ella que siguiera siempre los principios de la institución, garantizando la seguridad de todos los que se encontraban dentro de sus muros. Como parte del procedimiento estándar, todos los miembros del personal eran sometidos a escáneres rutinarios. Fue durante uno de ellos cuando se desató el infierno. El equipo de escaneo, normalmente silencioso, hizo sonar una alarma, señalando un descubrimiento que desenmascararía a Davis. Oculto en el cuerpo de Davis, el escáner reveló un surtido de drogas, cada una con el potencial de causar problemas en los muros de la prisión. Se encontraron marihuana, heroína y metanfetamina ocultas en su persona, un hallazgo chocante en un lugar donde se le había encomendado la tarea de evitar tal contrabando. Davis ha ingresado en la cárcel de Iberville Parish y ahora se enfrenta a múltiples cargos, entre ellos posesión con intención de distribuir marihuana, heroína y metanfetamina. Shania Begum. En la ciudad de Birmingham, Inglaterra, Shania Begum comenzó su carrera y a los 25 años se puso el uniforme de funcionaria de prisiones en la HM Prison Birmingham, una institución con una historia notoria. Durante su estancia en este puesto, empezaron a llegar rumores a los funcionarios de prisiones. Las patrullas de Begum empezaron a cambiar, y su presencia se hizo habitual en una sección concreta de la prisión. Se trataba de un almacén donde se guardaban suministros, pero también era un lugar al que los reclusos, entre ellos uno llamado Joshua Mullings, acudían regularmente para realizar tareas de mantenimiento. Las autoridades de la prisión, presintiendo la posibilidad de un escándalo que pudiera arruinar la integridad de su institución, decidieron establecer una vigilancia secreta dentro del armario. Las imágenes revelaron una relación que iba mucho más allá de lo profesional. Las cámaras captaron momentos de coqueteo, de juegos de lucha que insinuaban algo muy alejado de la relación esperada entre funcionario y recluso. Hubo escenas de fuertes caricias, pero fueron las pruebas de los encuentros sexuales las que convirtieron la operación de una simple tarea de vigilancia en un escándalo en toda regla. Las grabaciones, que sirven como prueba evidente, mostraban a Begum y Mullings practicando actos de sexo con penetración. En múltiples ocasiones se vio a Begum practicando sexo oral a Mullings, actos que llevó a cabo mientras estaba de servicio dentro de los mismos muros que se suponía que debía proteger. Tiffany Fletcher. A Tiffany Fletcher, funcionaria de prisiones en el correccional de McRae, se le confió la responsabilidad de supervisar la seguridad de los reclusos y la integridad de la institución. Sin embargo, entre junio y diciembre de 2019, la brújula moral de Fletcher se desvió de su rumbo al participar en una operación secreta que acabaría provocando su caída. Fletcher admitió haber aceptado sobornos por un total de $4.390. Los cargos presentados contra Fletcher eran graves y numerosos. Acusada de aceptar 5 sobornos distintos durante la segunda mitad de 2019, supuestamente permitió que el contrabando se filtrara a través de las defensas de la prisión. La suma de dinero, aunque no es enorme, representa un importante abuso de confianza que podría conllevar una pena de hasta 15 años de prisión, sanciones económicas y años de libertad supervisada. En el caso de McRae, la principal preocupación era el contrabando de teléfonos móviles. Estos dispositivos, aunque aparentemente inofensivos para el mundo exterior, representan una importante amenaza dentro de los muros de la prisión. Proporcionan a los reclusos una línea no vigilada con el exterior, facilitando potencialmente actividades delictivas y socavando la seguridad de la institución. Kawana Jenkins. A finales de enero, la cárcel del condado de Fulton marcó el inicio de una operación que sacaría a la luz una infracción de conducta en su ala de máxima seguridad. Un equipo de asalto del sheriff llevó a cabo una inspección minuciosa de las instalaciones, con el fin de eliminar el contrabando y reforzar las medidas de seguridad de la cárcel. A medida que el equipo avanzaba celda por celda,
sus ojos entrenados buscaban cualquier cosa fuera de lugar. Armas, drogas y dispositivos de comunicación no autorizados que pudieran conectar a los reclusos con el mundo exterior. Se respiraba un ambiente tenso cuando el equipo de asalto encontró diversos objetos, pero fue el hallazgo de 11 teléfonos móviles, lo que indicó que se trataba de un hallazgo importante. Un teléfono, en concreto, contenía pruebas que desentrañarían la carrera de Kawana Jenkins. Cuando los investigadores revisaron el contenido digital, se toparon con vídeos que mostraban una escena muy alejada de la conducta profesional que se espera de un agente de detención. Se veía a Jenkins manteniendo relaciones íntimas con un recluso sin tener en cuenta los límites de su función. En un vídeo, se la escucha decir: «¿Quieres traer un condón para que no te corras rápido?», antes de proceder a simular sexo oral en el dedo de un recluso. Al final, fue acusada de 2 cargos de contacto sexual impropio, 2 cargos de conducta temeraria y 5 cargos de violación del juramento de un funcionario público, entre otros. Charlene O'Banion. Charlene Diane O'Banion, ayudante del sheriff de 33 años, era una cara conocida en los pasillos de la cárcel. Al otro lado de los barrotes estaba Jacob Parker, un recluso de 28 años, cuya vida había dado un vuelco que le había llevado a las frías paredes de una celda. Parker, que llevaba detenido desde el 2 de marzo de 2021, no era ajeno a las rutinas y restricciones de la vida carcelaria. La cárcel estaba dividida en varias secciones, cada una con su propio conjunto de normas y rutinas. Entre ellas se encontraba el Cuartel B, una unidad de alojamiento que, un fatídico día, se convirtió en el escenario de un encuentro secreto. Fue en el Cuartel B donde O'Banion y Parker se encontraron solos, lejos de la vigilancia de las cámaras de seguridad y de sus compañeros. La zona, normalmente animada por la actividad de los trabajadores de planta, estaba inusualmente tranquila debido a un problema de drogas que había asolado la cárcel, dejando la sección sin ocupantes. Durante ese tiempo, el personal de la cárcel recurrió a voluntarios de otras unidades para realizar tareas de limpieza, una oportunidad que O'Banion y Parker aprovecharon. Una llamada grabada compartida entre O'Banion y Parker el 17 de diciembre de 2021, que fue reproducida durante su interrogatorio, fue la pistola humeante que los implicó. «Hola, nena. Hey, nena». La confesión de O'Banion durante una entrevista con las autoridades de la oficina del sheriff del condado de Montgomery fue el momento de la verdad. Admitió haber practicado sexo oral con Parker en una zona oculta a la vista. «¿Qué pasó? ¿Puede que le hiciera una mamada en esa parte? ¿En esa parte de B-Quad? ¿Cuánto hace de eso? No lo sé, hace unos meses». Michael Rivera. Michael Rivera, natural de Capolei y de 45 años, recorrió en su día los pasillos del Centro Federal de Detención de Honolulu como guardián de la ley. Su etapa como funcionario de prisiones duró de 2014 a 2018, un periodo en el que se le confió el funcionamiento diario de los que estaban entre rejas. Sin embargo, la confianza otorgada a Rivera por el sistema judicial se ve ahora manchada por graves acusaciones. Los documentos judiciales pintan un panorama inquietante, acusando a Rivera de cruzar la línea de ejecutora depredador. Se le acusa de haber cometido actos sexuales con una reclusa, utilizando amenazas para asegurarse de que accedían. Las acusaciones no terminan ahí. Otros 2 reclusos se han presentado, afirmando haber sido objeto de la conducta sexualmente abusiva de Rivera. El peso de la ley se ha abatido sobre Rivera con un total de 17 cargos, 6 por abusos sexuales con amenazas y 11 por abusos sexuales a un pupilo. Su etapa parecía normal, pero eso distaba mucho de la realidad. Los murmullos empezaron a circular durante sus 4 años de mandato. Los reclusos, una vez bajo la protección de la placa de Rivera, se presentaron con acusaciones escalofriantes. Hablaban de un hombre que había convertido su poder en una herramienta para el mal, utilizando amenazas para obligarles a cometer actos atroces. El mismo individuo encargado de su protección y supervisión se había convertido supuestamente en su verdugo. Gregory Rodríguez. Gregory Rodríguez, veterano funcionario de prisiones, prestó servicio en el centro durante más de una década, comenzando su carrera a principios de la década de 2000. Fue allí donde se confió a Rodríguez el deber de vigilar a los reclusos, una función que exigía integridad y disciplina. Sin embargo, el periodo de su empleo, que concluyó con una jubilación inmediata, se ha visto empañado por una serie de acontecimientos que han desembocado en una sorprendente cifra de 96 cargos contra él. Los cargos, que incluyen violación, sodomía, agresión sexual y violación bajo el color de la autoridad, muestran un oscuro panorama de abusos que se remonta a 2014. Lo más preocupante es que la mayoría de estas supuestas agresiones se produjeron en los 2 últimos años de su mandato,
un período en el que las interacciones de Rodríguez con al menos 13 víctimas conocidas han sido objeto de una intensa inspección. Las revelaciones comenzaron a salir a la luz en diciembre, cuando los rumores de mala conducta se convirtieron en acusaciones formales. Una investigación interna del Departamento de Correccionales y Rehabilitación de California reveló un patrón de presuntos abusos sexuales que se prolongó durante casi una década. Como la investigación apuntaba a conductas sexuales inapropiadas contra más de una docena de reclusos, la Fiscalía tomó la iniciativa, y los cargos presentados fueron tan graves como numerosos. Lenton Jerome Hatton. Lenton Jerome Hatton, un hombre encargado del cuidado y la custodia de los reclusos, abusó de su cargo de la manera más vergonzosa, cometiendo abusos sexuales durante casi un año. De octubre de 2021 a agosto de 2022, las acciones de Hatton proyectaron una larga y oscura sombra sobre la institución. Los documentos judiciales revelan una serie de actos sexuales ilegales cometidos por Hatton. Sus víctimas, mujeres entre rejas e impotentes dentro de los muros de la prisión, se vieron obligadas a aceptar sus insinuaciones depredadoras. La naturaleza de estos delitos iba desde tocamientos y manoseos inapropiados hasta la violación más perversa de todas. La acusación contra Hatton detallaba el alcance de los abusos de Hatton, describiendo la imagen de un hombre que había violado gravemente la confianza depositada en él por el público y el sistema judicial. Tras una cuidadosa deliberación, un gran jurado encontró motivos suficientes para acusar a Hatton, imputándole formalmente un cargo de abuso sexual de una persona bajo custodia federal. Hatton podría pasar bastante tiempo en prisión si es declarado culpable del cargo. En concreto, la condena podría ser de hasta 15 años en una prisión federal. Además, el tribunal podría imponer un periodo de libertad supervisada, que podría durar de 5 años a cadena perpetua tras cualquier condena de prisión. Además, Hatton podría estar sujeto a una multa máxima de $250,000, una sanción económica que muestra el peso de las acusaciones. Consejo de Markith. En el corazón de Carolina del Norte, entre los muros del centro de detención del condado de Wake, 2 vidas estaban destinadas a encontrarse. Markith Council, una figura alta de 1,90 metros, con una figura tonificada de sus días como jugador de fútbol americano universitario, era guardia en el centro. Con un peso de 290 libras, Council era un hombre cuya sola presencia llamaba la atención. Su función era mantener el orden, una tarea que abordaba con la seriedad que exigía. Al otro lado, se encontraba un recluso del centro de detención, Sean Demetrius McLean, un hombre cuya vida era totalmente distinta, con 1,70 y un peso de apenas 145 libras. Un breve enfrentamiento entre los dos hombres el 4 de junio de 2013 empeoró y se les fue de las manos, con graves consecuencias. Lo que desencadenó exactamente el conflicto sigue siendo una cuestión de registros y rumores. Sin embargo, la situación empeoró. La situación alcanzó su trágico punto álgido cuando Council, en un alarde de gran fuerza, levantó a McLean y lo golpeó de cabeza contra el suelo de hormigón no una, sino 2 veces. El incidente, captado por las cámaras de vigilancia del centro de detención, mostró un inquietante uso de la fuerza física que tendría efectos duraderos. Como resultado, McLean quedó gravemente herido, su cuerpo incapaz de resistir el traumatismo por objeto contundente infligido a su cabeza. Durante 13 días se aferró a la vida, pero las lesiones resultaron demasiado graves. Sean Demetrius McLean falleció, dejando tras de sí una familia de luto. Emily Watson, una funcionaria de prisiones de 26 años, se vio envuelta en un asunto prohibido que la llevaría a la ruina y a la cárcel. Su periplo profesional la llevó a la prisión HM de Berwyn, una grandiosa estructura que se erige como la segunda prisión más grande de Europa, una imagen de la reforma moderna en la ciudad galesa de Wrexham. Fue dentro de estos muros de alta seguridad donde el camino de Emily se cruzó con el de John McGee, un recluso de Liverpool que cumplía condena por un crimen que había dejado una huella permanente en sus víctimas. En diciembre de 2015, McGee, en un intento desesperado por evitar ser capturado por la policía, protagonizó una persecución a alta velocidad que acabó en tragedia. Con las luces apagadas en plena noche, chocó contra Richard Brattin, de 52 años, acabando con su vida y afectando a muchas otras para siempre. El encarcelamiento de McGee en HMP Berwyn debía ser un tiempo de castigo y reflexión, un periodo para afrontar el peso de sus actos. Pero el destino quiso que su encuentro con Emily Watson llevara sus vidas por otros derroteros. Las primeras interacciones entre el agente y la reclusa fueron profesionales. Sin embargo, se sembraron las semillas de una relación ilícita, y los límites que deberían haberles separado
empezaron a desaparecer. El tribunal escucharía más tarde cómo Emily, impulsada por una atracción inesperada, fue sola a la celda de McGee en 3 ocasiones. En 2 de ellas realizó actos sexuales con él y una vez tuvo relaciones sexuales con él. También le había enviado fotos desnuda en un iPhone de contrabando que él tenía en la cárcel. Megan Hall. Al parecer, Megan Hall, una agente casada, mantenía no una, sino varias relaciones amorosas con sus compañeros. Al iniciarse la investigación interna, los oscuros detalles empezaron a salir a la superficie. Hall, agente de patrulla, fue acusada de mantener relaciones sexuales con 6 agentes varones. No se trataba de encuentros secretos en la sombra, sino de atrevidos encuentros, algunos presuntamente ocurridos mientras estaba de servicio y entre las paredes de propiedades municipales. Entre los agentes implicados se encontraban el patrullero Juan Lugo Pérez, el sargento Henry Ty McGowan, el sargento Lewis Powell y el detective Seneca Shields. Cada uno de ellos se vio envuelto en el drama que se estaba desarrollando, con sus carreras y reputaciones pendiendo de un hilo. Los agentes suspendidos, identificados como el agente de patrulla y K9, Larry Holiday, el agente de patrulla Patrick Magliocco y el agente de patrulla Gavin Schoberl, se vieron arrastrados desde sus respetadas posiciones a un lugar de desgracia. La investigación, dirigida por el director de recursos humanos Andrew Patton, fue cuidadosa y firme. Patton, encargado de desenmarañar la verdad, se enfrentó al engaño y la negación. Al principio, Hall negó las acusaciones, en particular las que implicaban a Powell y Magliocco. Sin embargo, a medida que la investigación se aceleraba, los muros de la negación empezaron a desmoronarse. Hall acabó admitiendo los asuntos, incluida una reunión con Lugo en un motel, reunión que comenzó tras un encuentro aparentemente inocente en un centro de go-kart. El informe pintó un cuadro de mala conducta descontrolada. Hall fue acusado de enviar fotografías explícitas, desnudarse en una fiesta en el jacuzzi Girls Gone Wild y practicar sexo oral con 2 agentes. Usted y el sargento Powell, ¿dónde ocurrió en acto de servicio? Le acabo de hacer una mamada. Le acabo de hacer una mamada en la subestación. Kayla May Bergom. Residente en Belle Plaine, Kayla May Bergom llevaba 3 años trabajando como carcelera en la cárcel del condado de Tama, una función que exigía disciplina y un estricto cumplimiento del protocolo. Sin embargo, a finales de 2020 empezaron a circular rumores sobre la conducta de Bergom. Los rumores cobraron cuerpo cuando se inició una investigación por parte de la División de Investigación Criminal de Iowa. Las acusaciones eran concretas y graves. Bergom fue acusado de mantener relaciones sexuales con un recluso, un hombre de 29 años, Christopher Congtion Jr. Bergom había mantenido actos sexuales con el recluso en múltiples ocasiones, en lugares ocultos a la mirada de las cámaras de vigilancia, un armario de servicios públicos durante octubre de 2020 y el patio de recreo en septiembre del mismo año y de nuevo en abril de 2021. Eran espacios diseñados para los aspectos rutinarios de la vida en prisión, pero se habían convertido en el escenario de algo mucho más oscuro. A medida que avanzaba la investigación, los detalles que iban apareciendo dibujaban una relación prohibida que duró varios meses. La cronología de los supuestos incidentes se extendía desde octubre de 2020 hasta abril de 2021, lo que sugería un patrón de conducta que pasó desapercibido durante un largo periodo. Se enfrentó a 3 cargos de conducta sexual inapropiada con un delincuente, clasificados como delitos menores agravados. Bergom fue condenada a penas de prisión concurrentes por un total de 2 años. Sin embargo, en un giro de los acontecimientos que sorprendió a muchos y suscitó dudas sobre el sistema judicial, el juez Lightfoot suspendió la pena de prisión, optando en su lugar por una pena de libertad condicional. Jennifer Owens. Jennifer Owens, una funcionaria de prisiones de 31 años de Randallstown, Maryland, se encuentra en el centro de un escándalo que sacudió los cimientos del sistema penitenciario. Owens se ha declarado culpable de un delito de asociación ilícita, admitiendo su papel en una operación secreta de contrabando de drogas y otros productos para la célebre banda Black Guerrilla Family, BGF. Esta banda, conocida por su estricta estructura y sus actividades ilícitas, había establecido un férreo control sobre el centro de detención de la ciudad de Baltimore, BCDC, junto con varias instituciones conexas como el Centro Central de Admisión de Reservas de Baltimore, el Centro de Detención de Mujeres y el Edificio de Industrias Penitenciarias. La influencia del BGF no se limitaba a la población reclusa, sino que se extendía al personal penitenciario, corrompiendo a los funcionarios y arruinando la integridad del sistema penitenciario. La implicación de Owens con el BGF comenzó con una relación personal y sexual con Tavon White. Esta relación, que dio lugar a que Owens tuviera 2 hijos con White,
marcó el comienzo de su caída en las actividades delictivas de la banda. Como amante del líder de la banda, Owens conocía los entresijos del BGF y se convirtió en una figura clave en sus operaciones de contrabando. Su puesto de funcionaria de prisiones le proporcionó la tapadera perfecta para mover drogas y otros artículos ilegales sin que las fuerzas del orden se percataran. Según documentos judiciales, Owens introducía con frecuencia pastillas de Percocet y tiras de Suboxone en el BCDC en nombre de White y otros miembros del BGF. De 2010 a 2011, introdujo marihuana y tabaco en la prisión de 2 a 4 veces por semana. Coronel Titisan Jefe Joe Utanapol. En la serena provincia de Nakhon Sawan, el coronel Titisan Joe Ferrari Utanapol, una figura antaño respetada por su rango y autoridad, se encuentra ahora en el centro de un escándalo que ha sacudido a la nación. Un sospechoso de 24 años llamado Jeerapong Tanapat se vio sumido en una pesadilla que sería la última. Al principio, la policía habló de una sobredosis de drogas, una explicación cómoda para la prematura muerte de Jeerapong bajo su custodia. Pero la verdad, como suele ocurrir, salió de las sombras, revelando una causa de muerte más perversa. Las imágenes filtradas pusieron en entredicho la historia oficial y expusieron una triste realidad muy alejada de una sobredosis. Fue una revelación que encendería la ira pública y pondría a la policía tailandesa bajo la lupa de la opinión pública. El caso dio un giro cuando el videoclip de 9 minutos, lleno de contenido gráfico, salió a la luz y se extendió como la pólvora. En el vídeo se veía a un agente, identificado posteriormente como parte de la unidad del coronel Titisan, envolviendo la cabeza de Jeerapong Tanapat con una bolsa de plástico, un acto de crueldad que carecía de sentido. Al hacerse viral el vídeo, las autoridades tailandesas se vieron obligadas a actuar. 5 policías de la provincia fueron detenidos rápidamente, pero otros 2, entre ellos Titisan, siguieron en libertad. Mientras se prolongaba la persecución, la policía allanó la casa de Titisan. Descubrieron una flota de 13 coches que hablaban de la riqueza que supuestamente había adquirido durante años de corrupción. Tina González. La cárcel del condado de Fresno, un centro diseñado para rehabilitar y recluir a quienes han cometido delitos, se convirtió en el escenario de un drama que conmocionaría incluso a los más veteranos de la oficina del sheriff. Fue entre esos muros donde quedó al descubierto la doble vida de Tina González, una vida que la llevaría a la perdición. Colegas de González empezaron a notar ligeros cambios en su comportamiento. Se rumoreaba que pasaba un tiempo extraño en ciertas zonas de la cárcel, y sus interacciones con una reclusa, en particular, levantaron ampollas. A medida que se profundizaba en la investigación, aumentaban las pruebas contra González. Las grabaciones de vigilancia y los testimonios de los testigos mostraban la imagen de una funcionaria de prisiones que no solo había entablado una relación inapropiada con un recluso, sino que también había participado en actividades sexuales dentro del centro. El punto de inflexión llegó cuando se descubrió que González había alterado su uniforme de forma poco profesional y perturbadora. Se había hecho un agujero en los pantalones, una modificación deliberada para facilitar sus encuentros sexuales con la reclusa. Este acto, llevado a cabo a la vista de otras reclusas, iba en contra de toda ética profesional. Hacerse un agujero en los pantalones para facilitar las relaciones sexuales con un interno y mantenerlas a la vista de otros 11 reclusos es algo que solo se le puede ocurrir a una mente depravada. La investigación también reveló que la mala conducta de González fue más allá de la relación sexual. Había estado proporcionando a la reclusa artículos de contrabando, como drogas, maquinillas de afeitar y un teléfono móvil. El ayudante del sheriff Steve McComas estaba consternado por las revelaciones. En sus muchos años de servicio, se había encontrado con diversas formas de mala conducta, pero las acciones de González eran de una naturaleza que nunca había visto antes. Guardiana sudafricana. Una funcionaria de prisiones se ha visto envuelta en un escandaloso escándalo en el centro penitenciario de Nkom, en la región sudafricana de KwaZulu-Natal. Comenzó con el descubrimiento de un vídeo que nadie podría haber imaginado. Un funcionario de prisiones y un recluso sorprendidos en un momento que iba en contra de todas las normas y la ética profesional. El vídeo, que rápidamente corrió como la pólvora por las redes sociales, captaba al funcionario y al recluso en una serie de actos íntimos, hasta llegar a un encuentro sexual que dejó a los espectadores boquiabiertos. Se veía al vigilante y al recluso participando en estos actos, aparentemente inconscientes o despreocupados por las posibles consecuencias de que sus acciones fueran grabadas. Al difundirse el vídeo, su contenido hizo saltar las alarmas no solo entre el público, sino también en las altas esferas del Departamento de Servicios Penitenciarios. Las imágenes mostraban claramente al vigilante y al recluso besándose fervientemente. Por favor,
Censor el clip donde sea necesario. La escena avanzó cuando se quedaron semidesnudos y procedieron a mantener relaciones sexuales a la vista de la cámara. El Departamento de Servicios Penitenciarios no tardó en responder al incidente. Singabakon Shumalo, portavoz del departamento, expresó una mezcla de conmoción y decepción. Consternado, avergonzado y destripado fueron las palabras que Shumalo utilizó para describir el sentimiento colectivo dentro del departamento. El incidente no fue solo un fracaso personal del funcionario, sino una mancha en la reputación de todo el sistema penitenciario. Melissa Goodwin. La carrera de Melissa Goodwin, una joven y ambiciosa funcionaria de prisiones, comenzó con la promesa de hacer cumplir la ley y mantener el orden dentro de los confines de la prisión. Sin embargo, las acusaciones de una relación ilegal con un recluso adolescente ensombrecieron su potencial y paralizaron su carrera como funcionaria de prisiones. Los susurros comenzaron como murmullos entre los reclusos y el personal, y fueron creciendo hasta que ya no pudieron ser ignorados. Fue durante una investigación interna cuando se descubrieron los primeros indicios de la supuesta mala conducta. La investigación sobre la conducta de Melissa Goodwin se llevó a cabo de forma minuciosa y exhaustiva, dirigida por un equipo decidido a descubrir la verdad. A medida que los detectives indagaban más, fueron hilvanando una conclusión que sugería una serie de encuentros secretos dentro de los confines de la prisión de Silverwater. Fue condenada en agosto de 2021 por mantener una relación con el recluso adolescente Corey London, con una montaña de pruebas apiladas en su contra. Incluían llamadas secretas a través de un tercero, mensajes a través de la madre de Corey, e incluso una carta a Corey en la que hablaba de sus sentimientos y esperanzas hacia él, incluyendo una advertencia de que tuviera cuidado con lo que le decía a su madre sobre ella, admitiendo que asumía riesgos y consecuencias por él. La pareja mantuvo supuestamente una relación durante meses, durante los cuales Goodwin supuestamente puso a su disposición tabaco y chicles de contrabando en la cárcel. Sin embargo, en el momento de su detención, ella ya estaba saliendo con otro ex recluso, Caleb Valery. Joyce Mitchell. En el centro penitenciario de Clinton, un lugar al que se envía a los delincuentes para que paguen sus deudas a la sociedad, trabajaba una mujer llamada Joyce Mitchell, instructora de sastrería de 51 años. Su trabajo consistía en vigilar a los reclusos asignados a la sastrería, enseñándoles técnicas que pudieran ayudarles a reinsertarse en la sociedad tras su puesta en libertad. Allí conoció a Richard Matt y David Sweet, dos reclusos que cambiarían su vida para siempre. Richard Matt era un hombre condenado por secuestrar y descuartizar a su antiguo jefe, mientras que David Sweet cumplía cadena perpetua por el asesinato de un ayudante del sheriff. Estos hombres eran ejemplos del tipo de reclusos para cuya contención se construyó el correccional Clinton. Sin embargo, a pesar del peligro que representaban, Joyce Mitchell se sentía atraída por ellos. Para Mitchell, eran algo más que reclusos. Eran personas a las que podía ayudar, individuos a los que podía salvar de la dureza de la vida entre rejas. A medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses, la relación de Joyce Mitchell con Matt y Sweat se hizo más profunda. Les pasó de contrabando herramientas como hojas de sierra, cinceles y un destornillador. Era un movimiento arriesgado que podía costarle todo, pero para Mitchell era un riesgo que valía la pena correr. Reveló que creía estar enamorada de uno de los reclusos y afirmó que él la hacía sentir especial. Se convirtió en cómplice de su fuga, un crimen por el que pagaría en las semanas siguientes. Gary Hayward. En Nueva York, un funcionario de prisiones convirtió su placa en un negocio, introduciendo contrabando en el mismo lugar que debía mantener seguro. Esta es la historia de Gary Hayward, un hombre que una vez defendió la ley y luego, sorprendentemente, decidió quebrantarla para ganar dinero. Su condena por contrabando de drogas, tabaco y teléfonos móviles en la cárcel conmocionó a la comunidad penitenciaria y a otros sectores. Hayward, de 38 años y residente en Manhattan, trabajaba en Rikers Island desde finales de la década de 1990. Su entrada en el mundo del contrabando no se produjo de la noche a la mañana. Fue un proceso gradual, que empezó con pequeños favores y fue creciendo hasta convertirse en una operación delictiva en toda regla. Como funcionario de prisiones, tenía acceso a zonas prohibidas al público y gozaba de la confianza de sus superiores, de la que se aprovechaba plenamente. El descubrimiento inicial de la implicación de Hayward en el contrabando conmocionó a sus compañeros. La investigación reveló que Hayward había estado aceptando sobornos de los reclusos a cambio de contrabandear artículos que estaban estrictamente prohibidos dentro de los muros de la cárcel. La lista de contrabando era extensa
e incluía teléfonos móviles que permitían a los reclusos comunicarse con el mundo exterior, y drogas como cocaína, tabaco y marihuana, que fomentaban la economía sumergida de la prisión y contribuían a la inestabilidad y la violencia dentro de sus muros. Había aprovechado su posición para eludir los controles de seguridad, utilizando métodos secretos para entregar productos ilegales a reclusos que pagarían mucho dinero por sus servicios. Jacqueline Cifuentes y Cheyonte Harris. Kansas alberga uno de los pilares más poderosos del sistema penal de Estados Unidos, el Centro de Detención de Leavenworth, una prisión federal de máxima seguridad gestionada de forma privada. La quietud del Centro de Detención de Leavenworth se hizo añicos cuando se levantó el velo de la corrupción, revelando las actividades ocultas de Jacqueline Cifuentes y Cheyonte Harris. Cifuentes, una exfuncionaria de 25 años de Laredo, Texas, está acusada de introducir de contrabando en el recinto penitenciario lotes del trío, formado por metanfetamina, marihuana y tabaco. Estas sustancias, conocidas por fomentar la violencia y el desorden dentro de los muros de la prisión, fueron supuestamente intercambiadas por pagos de sobornos de los mismos reclusos a los que ella había jurado cuidar y supervisar. Del mismo modo, Harris, una joven de 29 años de Raytown, Missouri, está acusada de aprovecharse de su posición de poder para introducir contrabando en el centro a cambio de beneficios económicos ilícitos. La acusación dibuja un panorama de traición, ya que alega que Harris no solo introdujo de contrabando artículos prohibidos, sino que también engañó a la Oficina Federal de Investigación con falsedades materiales durante una entrevista en abril de 2021. Según las investigaciones, vendía cigarrillos a un recluso por $100 el paquete, mientras que éste los vendía a otros presos por unos $350 el paquete. Harris dirigía tal operación que incluso recibía pagos a través de Cash App. Sin embargo, durante la entrevista en abril de 2021, negó tener una cuenta de Cash App y se adelantó a cambiar su nombre de usuario y sus datos de contacto. Declarados culpables de conspiración para aceptar sobornos y proporcionar contrabando a reclusos de una prisión federal, cada uno de ellos se enfrenta a penas de hasta 5 años de prisión. Es evidente que estos funcionarios de prisiones se sentían por encima de la ley y podían hacer lo que quisieran. Por desgracia para ellos, la ley sigue siendo suprema. ¿Te ha gustado este video? Haz clic en los que aparecen en tu pantalla para disfrutar de más.